Bienvenidos a Psicología en pocas palabras. Aunque no lo veas, estás siendo entrenado todos los días. Desde cómo reaccionas al sonido de una notificación hasta cómo decides si te comes ese postre o no. Pero ¿cómo aprendemos esas respuestas? En este video te explicamos las dos formas más importantes: el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, sus diferencias, cómo funcionan y cómo afectan tu vida más de lo que imaginas. Todo comenzó con un perro, una campana y un científico ruso que no sabía que estaba a punto de cambiar la psicología para siempre. Pavlov descubrió que los perros podían aprender a salivar solo con escuchar una campana. ¿Cómo? Muy fácil. Cada vez que sonaba la campana, él les daba comida. Al repetir esto, los perros empezaron a salivar apenas oían el sonido, incluso si no había comida. Esto es el condicionamiento clásico, aprender por asociación. Un estímulo neutro, en este caso la campana, se asocia a un estímulo significativo, que vendría siendo la comida. Y esto genera una respuesta automática, que vendría siendo el salivar. Es el tipo de aprendizaje que no controlas, pasa sin que te des cuenta, como cuando escuchas tu canción favorita y se te eriza la piel, o cuando hueles algo que te recuerda a tu infancia. Ahora, cambiemos de laboratorio y entremos al de B.F. Skinner, con una caja, una palanca y una errata. Esta vez, no hablamos de reacciones automáticas, sino de consecuencias. La rata aprendía que si presionaba una palanca, obtenía comida, y si no lo hacía, nada pasaba. Este es el condicionamiento operante. El aprendizaje ocurre porque la conducta tiene consecuencias. Si haces algo y obtienes una recompensa, lo repetirás. Si lo haces y te castigan, lo evitarás. Así es como funciona. Tú haces lo mismo todos los días. Publicas una foto y si recibes muchos likes, la próxima vez la subes más rápido. Operante. Te comes algo y te cae mal, dejas de comerlo. Operante. Todo comportamiento que depende de sus consecuencias es operante. Entonces, ¿cuál es la diferencia clave? El condicionamiento clásico te entrena desde afuera, asociando estímulos. Es automático, pasivo y emocional. El operante, en cambio, te entrena a través de sus decisiones. Haces algo, pasa algo y aprendes. En el clásico, tú no decides. En el operante, tú eliges. Uno es reacción, el otro es acción. Ahora te presento unos ejemplos reales. Primer ejemplo. Escuchas una canción y te entristeces porque la asocias con una ruptura. ¿Qué tipo de condicionamiento es? Ejemplo 2. Estudias, sacas buenas notas y tus padres te felicitan. De esta manera, estudias más. Ejemplo número 3. Un bebé llora y le dan atención. Llora más. Pero si asocia la bata blanca de un médico con una inyección y empieza a llorar cuando ve una bata, entonces, ¿qué condicionamiento es? Ahora ya lo sabes. Dos formas de aprender, dos maneras de ser moldeado por el mundo. Y ninguna de ellas requiere que estés consciente de ello. Yes, science! Y eso es todo por hoy. Si te gustó este video, ya sabes lo que toca. Darle like, suscribirte y activar la campana. Así, el algoritmo te reforzará con más psicología en pocas palabras. ¿Y si Pavlov hubiera tenido gatos? Probablemente no hubiera llegado muy lejos.
porque a los gatos no les importa nada.